No te vayas, que ya empieza Mozart y Corbata. No sé si era un coloquio empresarial o algo así. Una charla para gente de clubes que hablaba de temas marketineros, supongo. No escucho eso, pero se me dio por escuchar, creo que 3 minutos, creo que es lo que más o menos pude escuchar. Se me dio por escuchar a Robbie Martínez, que es el director de marketing que representaba a Racing, ¿no? En esa charla. Y recuerdo que hablaba de la identidad, de que algo que nos hacía, no sé si únicos, pero sí que nos hacía muy especiales a la gente de Racing, es la identidad racinguista. Bueno, parafraseando un poco al programa que también está acá en la radio. Yo me pregunto cómo alguien como Robbie Martínez, que es un tipo que realmente ve al fútbol desde una ubicación muy cómoda toda la vida, que no creo que jamás haya tenido que ir en bondi 10 o 15 horas o 20 horas como tiene que venir la filial Jujuy. A gente así como yo les digo un poco alimentados a jamón crudo, gente que vive en country, cómoda, que va en las tribunas, siempre está en palcos, que sube en ascensor. ¿Cómo habla de identidad? ¿Qué sabe de la identidad? ¿Qué puede saber de la identidad? Como ya les digo, yo hace 40 años, cuando era un chico, un joven, iba en tren a Rosario, a Córdoba, a Santa Fe. Bueno, ni hablar a La Plata o a Quilmes, en la época que había trenes en este país, que había trenes de larga distancia. Ahora se han recuperado un poquito, pero había trenes para muchos lados. Bueno, yo iba, muchas veces veía a la gente de la hinchada en esa época que le daban a veces los micros más destartalados, o que iban en tren y dentro del tren se paseaban de un lado para el otro, se subían hasta los techos para esquivar un poco a los controles, ¿no? Y más de una vez terminaban presos pero hoy digo, ya uno lo ve en los chicos y la gente no tan chica de filiales que viene de todos lados, viene en bondi, está 10, 15 horas en el bondi, baja, está 2 horas, se va y tiene otras 10 o 15 horas. Eso es las ganas, la identidad. Eso es el ser, el que lo enferme a uno unos colores. A una persona que dirige el marketing en un club que quiere a toda costa diferenciar a los hinchas, dividirlos, decir que tenés que ser socio, y si no sos socio sos casi una basura. Y si sos socio, últimamente, obviamente, para ir a algunos partidos tenés que tener más antigüedad que otros, ¿eh? O sea que si sos socio hace 2 años, capaz que no podés entrar. Y si aún tenés antigüedad, también se privilegia siempre a los que pagan más, a los que van a los lugares más caros. Sin criticar a mucha gente que hace grandes erogaciones anuales. No, yo no critico eso. Yo lo que digo siempre es que todos somos hinchas y todos mantenemos a un club con su grandeza. La grandeza, como dice Eduardo Quintana, es otra cosa, ¿no? Entonces, estaba viendo ese video y a los 3 minutos, cuando este muchacho hablaba de la identidad, y yo me preguntaba qué él es lo que piensa sobre la identidad. No digo que no sea hincha, por supuesto. Todos tienen algún club con el que simpatizan o que son hinchas. Pero ¿qué sabrá de la identidad esta gente que sube en ascensores y vive en los palcos?
Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas. Con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas y atrasan los renglones. Señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy bajo esta misma luz y estábamos tan lejos que ahora la felicidad me dobla el corazón, me ayuda a respirar después de tanto tiempo. Bueno, queridos amigos, soltamos la garganta, mostrando los dientes, cantando como siempre, con viejas guitarras, la masa, la cigarra. Buenas noches. Mozart y Corbata, programa número 24, ya dejando casi el invierno, y en el programa de hoy, que ya tenemos a uno de los invitados, ya está ahí en las gateras, está ahí puesto y listo para empezar. El programa de hoy es sobre músicos, Yo pensaba, habíamos hecho programas sobre... un par de programas sobre escritores, sobre fotógrafos, sobre cantantes. Y mirando en la semana, digo, pero sobre músicos no hicimos ninguno. Digo, ¿cómo puede ser? Entonces surgió mi interés en comunicarme con músicos. Y uno de los primeros que llamé es quien está ahora, un músico... Un tanguero legendario, diría yo, músico de la orquesta del gran Leopoldo Federico, que también era de Racing, un contrabajista, para hablar de la música y de un instrumento muy particular. Tenemos del otro lado a Horacio Cabarcos. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, Carlos, ¿cómo estás vos? Un saludo a tu audiencia y encantado de compartir contigo este momento. Bueno, para mí, por supuesto, también. Y a veces yo cuando hacía la elección de algunos músicos, porque vos sabrás, músicos de Racing hay una cantidad enorme, ¿no? Decía, ¿por qué no hacer instrumentos que quizás, charlar con gente, quizás no son los instrumentos más tradicionales? No sé si lo es o no lo es el contrabajo. Como para empezar, la primera pregunta... ¿por qué? Siempre te habrán preguntado, obviamente, no voy a ser muy original. ¿Por qué el contrabajo? Bueno, el contrabajo porque es un instrumento que estaba en mi casa, mi padre era contrabajista. Ah, bueno, ahí entonces, es fácil, ahí es fácil. Sí, a sí. partir de ahí tuve siempre acompañando a mi papá en sus actuaciones, en las radios, y llegó un momento que decidí estudiarlo. Así que ese es el tema del contrabajo, ¿no? ¿Y qué le encontraste? ¿Qué diferencias con otro instrumento? ¿Y cómo es el tema físico? Que siempre uno se pregunta, un instrumento tan grande para llevarlo, para tenerlo, para interpretarlo. Bueno, imagínate que yo empecé a estudiar cuando tenía 12 años. Y estudiaba arriba de una tarima, porque el instrumento era muy grande, entonces estudiaba arriba de una tarima, mucho más no crecí, o sea que me lo tuve que acomodar como pude, y bueno, es el karma que tenemos los contrabajistas de tener que llevar el instrumento, porque un violinista viaja en un micro, viaja en un subte, y mi papá viajaba en el subte y en el tren con el contrabajo. Claro. Pero bueno, es uno de los problemas de tocar ese instrumento grande, pero tocando el instrumento se disfruta en toda orquesta, ya sea en orquestas clásicas, en orquestas de jazz, en orquestas de tango. Es la columna vertebral
de los grupos y de las orquestas, ¿no? Eso a eso iba casi la pregunta que venía, porque en el rock vos viste que el bajo y la batería son la base de un grupo. El contrabajo vos también me decís que también en grupos de tango, de jazz o clásico. En todo género, en una orquesta clásica los contrabajos son 9 o 10. Claro. Y es la base de toda la orquesta. En un grupo de jazz, el contrabajo y la batería son, digamos, los que hacen la base rítmica. En una orquesta de tango, el contrabajo y el piano son la base rítmica, ¿no? de la orquesta de tango. Y el contrabajo con el bajo, ¿cuáles son las diferencias sustanciales, digamos? Es más, sí. Con el bajo eléctrico. Sí, sí. Bueno, el bajo eléctrico es un instrumento que deriva más bien de la guitarra. Uh-huh. Hay guitarristas que tocan muy bien el bajo eléctrico. El contrabajo ya es distinto pasar del contrabajo al bajo eléctrico, ¿no? Uh-huh. Por eso se le llama bajo guitarra a lo que es el bajo eléctrico. Y vos me hablabas de que cuando eras chico estabas ahí en una tarima. Bueno, ¿cómo fue teniendo como base a tu papá y como empuje sin duda a tu papá? ¿Cómo fue empezar a tocar, a atreverte y empezar a tocar ya después profesionalmente, ¿no? De a poco. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que estudiar. Yo fui al conservatorio, estudié en el conservatorio. Mientras estaba en el conservatorio tocaba con orquestas de cámara, también tocaba con orquestas de música popular, también tocaba el bajo eléctrico. Y toqué el bajo eléctrico 12 años y con artistas de primera categoría, ¿no? Y el contrabajo lo tocaba en orquestas clásicas, tocaba en bandas, hasta que ingresé al Teatro Colón como instrumentista de la orquesta estable del Teatro Colón. Y trabajé 42 años en el Teatro Colón, también trabajé en la Sinfónica Nacional, 12 años, y paralelamente trabajaba la música popular en grabaciones, y bueno, y después paralelamente me dedicaba al tango, ¿no? Hacía los dos géneros. ¿Y te era difícil, digamos, el cambio de un género a otro? Ir a tocar, ya te digo, en el Colón y después tocar en una orquesta de tango o no? Lo que pasa es que como crecí con ambos géneros, lo fui haciendo paralelamente. O sea que ya no me resultó difícil. Me resultó difícil porque tomaba la distinta actitud cuando estaba en la orquesta clásica y otra actitud cuando estaba en la orquesta de tango. Tocar en el Teatro Colón, tocar en la orquesta del Teatro Colón, tocar en el Colón, supongo para un músico es un toque de brillo siempre y un... ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue con el paso del tiempo, no? Bueno, yo al ingresar al Teatro Colón viví una época dorada porque realmente venían los mejores directores, los grandes tenores, como decir Plácido Domingo, José Carrera, Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, Maya Pisescalia como coreógrafo y bailarina. Bueno, lo mejor que desde el año 70 hasta el 2015 que me retiré, viví todo lo que pasó en esa época. ¿Y si yo te pido una anécdota, un recuerdo de esa parte, de esas épocas, algo que de lo que sea que te haya quedado? Mira, lo que me ha quedado, que hemos hecho giras por todo Centroamérica, y yo recién ingresaba al teatro y ver los aplausos
los aplausos mismo en el escenario del Teatro Colón, vivir eso al principio, ¿no? De mi llegada al teatro, encontrarme con una orquesta de primera categoría, integrando, con 20 años, integrando una orquesta de esa categoría, para mí todo era deslumbrante. Recuerdo cuando llegaban esos cantantes que te digo, Claro. recuerdo cuando ha llegado Pavarotti, por ejemplo, que estábamos ensayando y se prendieron las luces del teatro, que no era común que durante un ensayo a la tarde se prendieran las luces para iluminar la sala. Y yo le dije a mi compañero, seguramente entró Pavarotti. Ajá. ¿Por qué? Porque están prendiendo las luces, han prendido las luces de la sala para mostrarle la sala. Y justo nosotros estábamos en el foso del teatro y sí, se acercó y se quedó a ensayar con nosotros. Se sentó en la primer butaca y se quedó a ensayar con nosotros. Imagínate lo que era una figura de esa, Sí, sí, tenerla sí. ahí, ¿no? Me imagino, espectacular. Y qué recuerdos, ¿no? Y después, por la otra parte, por el tango, también, si yo te hablo hoy del tango de los distintos trabajos, los distintos lugares donde has estado, es difícil recordar más algo, pero siempre hay alguna cosita que uno no sé, las actuaciones, no sé, Bueno, el tango me llevó a pasear por todo por el el mundo. mundo, ¿no? Claro. El tango me llevó por todo el mundo. Yo trabajé con muchísimas orquestas, estuve 35 años en la orquesta de Leopoldo Federico, estuve en la orquesta de Horacio Salgán, estuve con Atilio Stampone, terrible fanático de Sí, Racing, sí, como Leopoldo, lo mismo, y con José Colangelo, y te estoy nombrando a todos los hinchas de Racing. claro, claro. Ya viste que te he mandado una orquesta que formé con músicos de Racing de todas las épocas. Sí, vi algo por ahí, sí, algo vi, sí. Así Tenemos que muchos, tenemos se me muchos. ocurrió formar una orquesta desde el año 20 hasta el presente con músicos de Racing. Y hasta cantaba Gardel en esa orquesta. Claro, para empezar, obvio, Este, claro. Bueno, y ya te digo, los grandes personajes del tango que he conocido, que también para mí fue brillante esa época que viví, en los años 70 y 80, y cuando yo empezaba a frecuentar el ambiente del tango, y nosotros hacíamos funciones, yo cerraba la primera función del viejo almacén a la 12:40. A esa hora cerraba la primera función y después la otra función la hacíamos a las 3 de la mañana. Así que en esos intervalos, compartiendo mesas de café con los grandes, ¿no? Con los grandes músicos, con los grandes cantores, y hablando de todo, de tango y de fútbol, porque siempre estuvo ligado, ¿no? El tango y el fútbol. Por supuesto, y justamente no puedo dejar de preguntar y de ir pasando al tema académico, pero académico de Racing. ¿Cómo era eso, charlar con gente? Yo recuerdo haber charlado con Leopoldo Federico, que él me contaba un tipo tremendamente cabulero, ¿no? O con Atilio Stampone, o con Pepe Colangelo. ¿Cómo Bueno, recordás mira, charlar de Racing, ¿no? Obvio. Atilio, por ejemplo, a Atilio le decía, ¿fuiste a la cancha? Sí, ¿Vas a la cancha mañana? sí. Si yo no voy, el referee no toca el pito. Claro. El partido no empieza. ¿Viste? Leopoldo tocaba con un auricular y a veces no lo tenía y le preguntaba al de al lado, ¿viste? ¿Cómo va? Cosas así. Una bueno, con Pepe, nosotros hemos grabado el disco de Racing cuando fue que para salvar la quiebra, ¿te acordás? Sí. Vos estabas ahí también, sí. Estuvimos ahí con Leopoldo, con Claro. Colangelo, con Atilio, todos músicos de Racing, coro de Racing, cantores de Racing, Eladia, que era de Racing, Eladia Sí, Blasquez. sí. Y bueno, y una de las cosas que a mí siempre me gustó, tuve la curiosidad de preguntar, ¿por qué sos de Racing?
¿viste? Yo le pregunto, ¿por qué vos sos de Racing? Y entonces uno te dice, por ejemplo, el caso mío es de familia, Ujú. ¿no? Porque en mi familia, un amigo de la familia, el cuñado de este amigo de los años 20, cuando mi abuelo vino a Herli, que nosotros vivimos en Herli, íbamos caminando a la cancha Ajá. por la vía, ¿no? Este, el cuñado de este familiar era Hospital, Ah, el ajá. famoso Sí, sí, delantero, sí, 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 sí. Ochoa, Perinetti, Hospital. Bueno, entonces se ve que la familia se hizo de Racing por este personaje, ¿no? Y o sea que yo soy de Racing por una herencia de familia, como toda mi familia. Pero una vez le pregunté al famoso cantor de Troilo, Jorge Casal, famoso cantor, hincha de Racing, y le dije, ¿por qué vos sos de Racing? Y él me dice, ¿sabes por qué soy de Racing? Porque en el año 30, yo tenía 5 años, dice, y jugaba la selección, el Mundial del 30. Entonces, este, yo era un nene y me decían, uy, qué lindo, me tocaban la cabeza, ¿de qué cuadro sos? Y yo decía, yo soy de Botazo. Entonces sos de Racing. Claro. No, yo soy de Botazo. Claro, Botazo era el arquero de la selección y él decía que era de Botazo, porque escuchaba en la radio los partidos de la selección y Botazo la cortina metálica, ¿no? Claro, Entonces, claro. cuando se enteró de que Botazo era el arquero de Racing y por eso la gente le decía, entonces sos de Racing, se hizo de Racing para siempre, ¿no? Sí, sí, Y sí. como él, Tito Reyes y tantos músicos y Roberto Grela, y a veces íbamos a la cancha, Nito Mores era un fanático de Racing, Claro, y, claro, Nito. Sí, y sí, 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 sí. Leopoldo nos retaba, porque íbamos a la cancha antes del partido y íbamos vestidos con el traje de la orquesta para llegar después a hacer la función. A veces nos íbamos, antes de que Sí. terminara el partido, nos íbamos de la cancha vestidos ya de orquesta, con Estaban elegantes en la cancha, claro. estábamos, sí, pero por una cuestión de llegar al trabajo. Claro, Así claro. que decían, van a ensuciar el traje de la orquesta, pero nosotros íbamos a la tribuna, no íbamos a la Claro. platea. Así que bueno, ese amor por la música, el tango, en la música clásica también en el Colón teníamos los hinchas de Racing, que aún nos juntamos y lo festejamos, ¿no? Y Horacio, como última pregunta, te pregunto sobre el hoy, sobre la música hoy, después de todo este tema de la pandemia, de todo cómo hemos, todos tratando de reflotar un poco las actividades, de todo, cómo es el movimiento tuyo hoy, ¿no? Bueno, yo acabo de llegar de Estados Unidos la semana pasada, que fui a tocar con el trío que integro junto con Víctor Lavallén y Pablo Estigarribia. Estuve trabajando también en el Festival de Tango. Con el trío tenemos actividad. Yo me dedico también a la docencia. Y te digo, ahora tengo un trabajo para hacer, para preparar la Orquesta Escuela de Tango, que también lo voy a hacer, que tengo un concierto el día 11. Y durante la pandemia, también con clases virtuales, entrevistas como esta que estamos haciendo, tuve un montón de entrevistas, cosa que me ha tenido entretenido. Y Claro, bueno, claro. el post pandemia durante la pandemia se habían caído distintas presentaciones que teníamos con el trío, eh, pero bueno, viajes, y ahora se concretó este viaje que hicimos por tercera vez consecutiva al Festival de Stowe en Vermont, Ajá. ¿no? Así que llegué el día 25 de, de De agosto. agosto. Ujú. Y bueno, con perspectiva siempre de estar preparándome para alguna actuación, y bueno, siempre trabajando, estoy jubilado del Teatro Colón, así que los domingos que siempre tuve función a las 5 de la tarde,
ahora no la tengo, así que cuando juega Racing puedo ir. Claro, por lo menos. Bueno, Horacio, la verdad, un gran gusto tenerte a vos como primer invitado acá en el programa de músicos en Mozart y Corbata. Bueno, viste a mi corbata, ¿no? Sí, yo sé que tenés hace muchos años un duende en el jardín que se llama Corbata, sí. Se llama Corbata. Ya lo había visto, sí, hace mucho tiempo cuando fui a ver a Leopoldo Federico y a vos y charlamos ahí hace mucho en la trastienda, por ahí me mandaste fotos, sí, lo recuerdo. Bueno, el duende, todos le dicen el enano. El enano, sí, el enano Corbata. ¿No? El enano con la camiseta y el 7 atrás en la espalda y el nombre que dice Corbata, ¿no? Así que lo mantenemos siempre y cada uno que viene a casa se saca foto con el enano, ¿no? Que es el símbolo de la casa, el guardián de la casa. El guardián de la casa. Así que... Bueno, Horacio, un gustazo haberte tenido en el programa. Bueno, me alegro. Un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento. Me alegro que me hayas convocado y un saludo a tu audiencia académica. Muchas gracias, Diego. Abrazo grande. Diego, vamos a la primera tanda y venimos con la segunda invitada. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la Noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, Y pasó así como una exhalación, como una cosa... A mí a veces me sucede, ¿no? Me pasa con una velocidad terrible la primera media hora. No sé a vos, Diego, si en los programas a veces supongo que te pasará así. En la mañana, ¿sabes qué? De 10:30 a 11 y media, Vuela. esa hora
No me doy cuenta qué pasa. Sí. A veces a mí me sucede eso. Y bueno, terminamos en la primera nota en este programa sobre músicos. Ahí me veo un poco despeinado, ¿viste? Como siempre, ¿no? Pero a veces más. En este programa sobre músicos estuvimos con Horacio Cabarcos, contrabajista, histórico contrabajista que estuvo, bueno, como él decía, con tantas orquestas. Y tenemos a la segunda invitada del programa, que es arpista, que toca el arpa, que ahí la veo, a Anaí Morel, que de ella hablamos, arpista de Racing. No sé si habrá muchos más arpistas de Racing, eso sí que me quedan dudas. Pero bueno, ¿cómo te va, Anaí? Un gusto poder charlar con vos, estar acá en Mozart y Corbata. ¿Cómo va todo? Es un gusto. Gracias a vos por la invitación. Y creo que no deben haber muchos arpistas de Racing, totalmente. Sí, seguramente que no, ¿no? No. Ahí, además, aparte, también la ponemos ahí en el aire a la conductora del programa, a Loli Insúa, creo que también está del otro lado. Loli, estamos empezando la nota con Anaí Morel, arpista, racinguista, obviamente. ¿Cómo estás, Loli? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Anaí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Dolores. Buenas noches. Mucho gusto. Igual. Conocer ahí una música racinguista, ¿no? Así es. Sí. Representando con el arpa y a Racing. ¿Cómo, Anaí, como yo le preguntaba también a Horacio, ¿cómo fue iniciarse en un instrumento que no es tan tradicional? Horacio toca el contrabajo, también un instrumento enorme, el arpa también. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué empezás a tocarlo? ¿Y cómo son las vicisitudes, digamos, de llevar el instrumento? No sé. Sí, y elegimos un instrumento bastante complicado. Seguramente a él también le ha pasado decir, ¿por qué no elegí, no sé, un violín? ¿No? Pero bueno, claro. Acá estamos. En mi caso, mi familia, bueno, el arpa que yo toco, si bien estudié arpa clásica también en el conservatorio, el arpa que toco es arpa paraguaya. Originalmente se ejecuta, como el nombre lo dice, más que nada en Paraguay o en el litoral de Argentina. Mis papás son oriundos de aquel país y, bueno, siempre mantuvieron la cultura estando acá. Me inculcaron mucho de la cultura de allí y fue en esa época donde era muy chica y ellos me llevaban a todos lados donde escuché a un arpista y me enamoré de cómo tocaba y ahí arranqué mi estudio. Yo ya venía haciendo música desde chiquita y a los 12 arranqué con el arpa. Sí. Qué bien, Anaí. ¿Y cómo es actualmente vivir de...? Hay una pregunta que suelo hacerle a la gente que hace música, que es cómo es vivir de la música en el país y encima, bueno, tocando el arpa. No sé si nos querés quizás contar un poco de eso. Y he pasado por muchas etapas, algunas etapas en el inicio quizá más sencilla, era más chica, llamaba más la atención, tenía muchas contrataciones. Después hubo una época en donde quizá no hubo tanto trabajo. Y después, a partir de hace unos cuantos años atrás, más o menos 10, 15 años, entre 10 y 15 años, me empezaron a llegar propuestas, pero para irme afuera. O sea, a veces el arte es de exportación, muchas veces. He viajado mucho. Mi último viaje estuve 6 meses en Japón tocando el arpa. Y después, ya por una cuestión personal, decidí quedarme, no viajar más, no por no tener propuestas, sino por una elección personal de mi familia. Ya tengo un hijo de 15 años, entonces, bueno, decidí quedarme y a raíz de quedarme, bueno, empecé a forjar un poco mi trabajo estando acá. Lo mismo que hacía afuera, tratar de hacerlo acá, dando clases. Lo escuchaba al contrabajista, no recuerdo el nombre, perdón,
que contaba que en la pandemia, bueno, también tuvo la posibilidad de dar clases, ¿no? Por internet. Yo también tuve la bendición, digamos, de poder tener muchos contactos de afuera también para tomar clases. Entonces, bueno, entre tomar clases, entre dar clases y los eventos que por ahí surgen, bueno, uno ahí la va remando. Anaí, ¿qué particularidades tiene el instrumento como cualquier instrumento, ¿no? El arpa. ¿Qué se debe saber para tocarlo? ¿Qué te enseñan en un principio? Inicialmente, yo siempre digo lo mismo, que quizá tocar el arpa, hacerla sonar relativamente fácil, ¿no? Uno toca la cuerda y la cuerda suena, ¿no? Toca una cuerda fa y suena fa y bueno, después va a estar la técnica. En otros instrumentos quizá hay que, por ejemplo, el contrabajo, tener una técnica para que la nota fa, ¿no?, pueda sonar fa. Nuestro instrumento tiene la facilidad de poder ejecutar la nota y que suene, más allá de que la técnica la tenemos que tener, pero tenemos una contra que es muy grande, que para explicarlo rápido y ampliamente, solamente tenemos las teclas blancas que tendría un piano, no tenemos las teclas negras. Es decir, que tenemos un instrumento que es diatónico, no es cromático. Entonces hay muchas limitaciones, al menos con el arpa paraguaya, hay muchas limitaciones, ¿no?, a la hora de ejecutar. Pero bueno, justamente a la hora de tomar clases, vamos tratando de vencer esos obstáculos que tenemos, dibujando un poco cómo podemos hacer esas teclas negras, ¿no? En el estudio de la arpa clásica ya es diferente porque, bueno, la arpa clásica es mucho más compleja, mucho más completa también, no tiene pedales, en donde los pedales nos da la posibilidad de hacer esas teclas negras que no tiene el arpa en sí. Qué interesante, me quedé escuchando, yo no lo podía creer, la verdad nunca lo había pensado, súper interesante. Nosotros acá siempre hacemos una pregunta que es quizás cómo Racing está o influye en tu vida musical, o bueno, cuando has tenido fotógrafos, no sé, en fotografía, pero me parece que en tu caso no encaja mucho la pregunta, pero bueno, la tiré, así como que por ahí me podías decir algo y me sorprendés. Te puedo sorprender, porque justamente en la pandemia, ¿te acordás que hubo un auge en la red social oficial de Racing que distintos músicos hacían la versión de Muchachos? Sí, bueno, sí. 22 de abril del año de la pandemia publican mi versión con el arpa. Así que pude salir en todas las redes sociales de Racing oficial, tanto de Twitter como de Instagram, Facebook, tocando la versión de Muchachos en el arpa, en donde tuve bastante repercusión. El Chino Leunis me republicó, pidió que yo pudiera tocar cuando se volviera a las canchas en el estadio, pero bueno, obviamente después no se pudo dar, no siguió, digamos, esa idea, pero hago muchos temas de la cancha con el arpa. Siempre que hay algún partido especial, el otro día, bueno, subí un tema a mis redes sociales que es de la hinchada y que está dirigida a los bosteros, ¿no? en alusión a que íbamos a jugar contra ellos, entonces saqué una versión en arpa del tema. Entonces trato de que sea parte de mi vida, el arpa y mi amor por Racing. Bueno, entonces, desviamos un cachito del tema del arpa y pasamos a los colores celestes y blancos. Desde siempre vas a verlo
Bueno, o no. no desde siempre, como sí me hubiese gustado, por cuestiones de que mi padre en su momento me hizo sí de Racing, pero no me llevó a la cancha, en su momento vivíamos lejos, él no era de ir a la cancha, entonces no me llevaba, yo de chica no me animaba, y ya de más grande, cuando mi hijo se hizo de Racing también por mí, él iba al colegio de Racing también, era socio, entonces empezamos a ir a la cancha juntos. Nos llevó por primera vez en el 2015 un amigo, y cuando vi que el ambiente de la cancha no era tan complicado como me lo hacían creer, empecé a ir sola con mi hijo. Sola, y a partir del 2015 hasta ahora voy siempre. He tenido algunos lapsos por ahí que no he ido, pero lo seguí desde esa época siempre. Y siempre con mi hijo. Quizá me he hecho amigos así, conocidos, en grupo que vamos, pero vamos siempre nosotros dos juntitos para todos lados. Hemos pasado por toda la cancha, desde la platea hasta la puerta 10, todo. Qué bien, qué lindo escucharte y no comenté lo anterior, pero me sorprendiste o no me sorprendiste, porque la verdad que los hinchas de Racing somos así, es como que lo vamos metiendo en cualquier lado y me encanta. Después te voy a buscar en las redes, a mí me encantaría ver la versión en arpa del tema, bueno, de los temas de la hinchada, ¿sabes qué? Después la próxima te sumás ahí a la Guardia Imperial. Sí. Sería complicado, pero no. Ya sé. Era un chiste, pero qué interesante, ¿no? Como tenemos igual a quizás a Racing en todos lados. En serio lo digo, porque de verdad que me sorprendió, ¿no? No cualquiera une sus dos pasiones, ¿no? Quizás. Sí, totalmente. Se presta, ¿no? Y aparte, bueno, qué sé yo, siendo música, la cancha, los instrumentos de la cancha, cuando no ha estado en algún momento que quizá, recuerdo, no sé si cuando volvimos de la pandemia, el primer partido, bueno, por cuestiones internas no estuvieron los músicos, y cómo se sentía, ¿no? Como la diferencia de cuando están los músicos a cuando no. Y es impresionante. Entonces, uno lo tiene que vivir de esa manera, ¿no? Esa pasión, como decís vos, ¿no? Unir las pasiones, porque de eso se trata. Y sí, creo que el hincha de Racing es demasiado pasional, y sumado a la música, ¿no? Que es tan de adentro, creo que es una combinación muy linda y está bueno poder tenerlo. Anaí, yo sí, muchachos lo vi, que lo vi ahí por las redes, sí lo vi, porque está buenísima, la versión está buenísima. Pero te pregunto, vos decías que fuiste a Japón 6 meses o una cosa así. Sí. ¿Fuiste dentro de un grupo? ¿Fuiste vos sola? ¿Y cómo es la recepción? Yo sé que la música del litoral, todo lo que es el chamamé, toda la música de Corrientes, de Formosa, de la música del Paraguay, no sé si será como el tango, pero también tiene una gran aceptación, ¿no? Sí, bueno, fue bastante complicado adaptar, la adaptación fue bastante compleja, ¿no? Es un país muy, muy opuesto al nuestro en muchos aspectos. La experiencia a nivel profesional fue muy buena, fue muy linda, enriquecedora. Rescato eso, quizá a nivel personal por ahí me costó un poquito más, pero el japonés o la cultura oriental en sí tiene mucho respeto por el músico, por la música y por el músico. Tiene mucho respeto, ser músico está muy bien visto, está muy valorado. No sos una profesión más, digamos. Entonces, te prestan mucha atención al momento de tocar. Allá no fui solamente con folclore
del litoral ni de Paraguay, sino que tuve que ampliar un poco el repertorio a un repertorio más internacional, desde los Beatles hasta Frank Sinatra, pasando por folclore de Latinoamérica en sí, no solamente folclore paraguayo ni argentino. Lo que tiene es que el arpa es un instrumento que lo conocen y que les gusta un montón. Entonces, bueno, había que estar, digamos, bien aceitado a la hora de sentarse a tocar, porque, bueno, hay gente que conoce mucho de música, y fue lindo, fue una experiencia muy enriquecedora realmente. Después de 6 meses de tocar casi todos los días, uno viene con un nivel tremendo. Así que eso fue positivo. Qué flash eso igual, ¿no? Como en diferentes culturas o en diferentes países se tienen como diferentes concepciones de la música, o quizás depende también qué música, ¿no? Me imagino, no es lo mismo tocar el arpa en un punto que tocar rock. Así que me imagino que, bueno, eso una va tratando de ver cómo puede hacer para hacer lo que te gusta y también sobrevivir quizás, ¿no? O vivir, ¿no? De verdad, no quise sonar mal, digo, como de verdad, como hacer lo que te gusta y buscar las formas, y si es yéndote a Japón, que así sea. Sí, ojalá el día de mañana podamos tener esa misma mirada, ¿no? Del músico, que hablo no solamente Argentina, en toda Latinoamérica tenemos la mirada del músico como más amateur, ¿no? Como algo no tan profesional, como algo no tan, ¿no? De un buen nivel, pero el músico nunca deja de estudiar, nunca. O sea, cuando yo digo, estudié 6 años de conservatorio y que en realidad no son todos los años que podría estudiar, porque son 12 en realidad del profesorado superior, y aún así tenés otras cosas para seguir estudiando, para seguir perfeccionándote. O sea, nunca terminás de aprender. Siempre estás en constante aprendizaje, ¿no? Y eso debería verse reflejado a la hora de poder sentirse uno valorado. Pero bueno, creo que uno también depende también mucho de uno. Anaí, como pregunta, así como para ir más o menos redondeando y cerrando, como le preguntaba también Horacio, ¿cómo es el hoy? Por un lado, ¿cómo es el hoy tuyo respecto al tema musical, a interpretar el arpa, a actuaciones o no actuaciones o a clases? Y si se puede o se irán acomodando alguna que otra cosita más del arpa con Racing. Actualmente tengo muchos alumnos, gracias a Dios, digamos. Si bien es un instrumento bastante particular, tengo mucho caudal de alumnos. Estoy con eventos más bien privados, no tanto culturales a nivel, digamos, municipal. En su momento lo tuve, o a nivel nacional. Bueno, ahora de a poquito se va moviendo ese tema, pero hago más bien eventos sociales, más bien privados, cumpleaños, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, reuniones familiares, casamientos. Eso es un lugar en donde se trabaja bastante. Y respecto a Racing, me encantaría verme involucrada en algo que tenga que ver con cultura y Racing, porque, como decíamos antes, ¿no? Las dos pasiones de uno unidas sería genial. Pero no tengo ninguna propuesta. Sí tengo una idea de poder hacer unas fotos, que tengo ganas con el arpa y en el estadio.
que hace un tiempo se me ocurrió y me gustaría poder hacerlo, hacer algún video o algo en el estadio. Tengo la posibilidad de hacerlo, así que quedaría lindo el arpa adentro del estadio. Bueno, fantástico, sí, estás agendada para Escena Academia, obviamente, vos sabés que ya Sí. eso ya estás agendada para un poquito más adelante. Anaí, un gran gusto que puedas estar en este programa, que puedas estar en Mozart y Corbata, y bueno, esperemos verte, qué sé yo, alguna vez tenerte también acá tocando, ¿por qué no? Ah, claro, acá traer el arpa es medio complicado, ¿no? ¿Cómo haces vos? ¿Lo llevás? No, ¿no? El arpa se traslada en un auto. En un auto entra tranquilo. Con los años aprendí cómo hay que poner el arpa en un auto para que entre y no haya problema. Así que no más que eso. Bueno, entonces un abrazo grande, Anaí, y bueno, la seguimos en cualquier momento, cualquier Gracias, punto chicos. racinguista, Un gusto a ustedes, gracias por la invitación y que tengan muy buenas noches. Diego, vamos para la segunda tanda, después seguimos con los invitados que nos aparecen entonces tenemos que estar con los invitados. Ahí vamos Loli, después seguimos, ¿sí? Después charlamos bien un cachito más. Dale. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la Noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos,
Llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas. Con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque juntos... Bueno, seguimos en este programa de Mozart y Corbata dedicado, creo que nuevamente, si no me equivoco, a músicos, músicas. Y ahora estamos con otra invitada que está ahí conectada, la estamos viendo. ¿Se está tomando unos mates o un té? Un té. Un té, se está tomando un té, es un gran horario para tomarse un té. Estamos con Carolina Rodríguez, que es violinista del cuarteto Ullmann, así que bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿No sé si se escucha bien? Sí, se te escucha bien, ¿no? Gracias a vos por tomarte el rato ahora a esta hora de la noche. Bueno, Carlos, no sé si querés arrancar ahí preguntando. Sí, largo porque, bueno, yo he visto al cuarteto Ullmann, si querés largo un poco más por el final, yo he visto al cuarteto, en realidad yo veía al quinteto Ullmann, pasó a ser cuarteto, el único hombre no está más y son 4 mujeres. Perdimos el cupo masculino. Es verdad. y contame, porque uno siempre empieza... A veces por cómo empezó a tocar el violín, qué sé yo. No, a veces yo empiezo por el principio, a veces por el final. ¿Cuál es la actualidad? Contá a la gente lo que es el cuarteto Ullmann y la actualidad del cuarteto Ullmann. Buenísimo. Sí, es algo que vengo contando mucho y que está muy en el momento efervescente porque presentamos el disco la semana pasada. El cuarteto Ullmann es un cuarteto tradicional de tango, o sea, la formación tradicional. Está en bandoneón Lucía Ramírez, en violín yo, que soy Caro Rodríguez, en contrabajo Geraldina Carnicina y en piano y arreglos Leda Torres. Es un cuarteto, es la formación tradicional del cuarteto de tango, y nosotros interpretamos sobre todo tango, pero también algunos ritmos y algunos estilos un poco más alejados o menos alejados de otros géneros, trayéndolos como al lenguaje tanguero que es el nuestro, porque somos todas músicas de tango. Así que, bueno, estamos muy contentas que salió nuestro disco el viernes pasado y el jueves por la noche lo presentamos en Galpón B, fue una noche re linda. Estuvieron las 4 invitadas que grabaron, que son gente que admiramos mucho, Lidia Borda, Inés Cuello y Ana Sofía Stamponi en la voz y Eliana Zaragoza en la percusión. Y además, como una chapa, vino también de invitada Susi Shock, a la que también queremos y admiramos muchísimo. Tocamos un tango de ella y nos acompañó en un recitado en una milonga. Así que el Cuarteto Ullmann es en este momento el proyecto más importante que tengo, personal, y bueno, y está en un momento importante de que acabamos de sacar el primer disco. Ahí va, qué interesante. Sabes que estaba por preguntarte ¿hace cuánto estás vos en este proyecto, digamos? O sea, sí, o por ahí cuántos años tiene el proyecto, no sé exactamente si vos estás desde el inicio. Sí, es un grupo que lo armamos junto con Leda, que es la pianista, y en su momento con otra amiga más, que luego no continuó. La verdad, nos cruzábamos en laburos de tango y en proyectos. Y así intermitentemente somos amigas, y siempre estaba la idea de armar un grupo para tener un proyecto nuestro, y tardamos muchos años en concretarlo. Recién en la pandemia fue algo que se empezó a gestar. De hecho, los primeros arreglos los armamos a la distancia, cada uno en su casa, tocando y armándolos así para escuchar cómo sonaban. Apenas se abren las restricciones, nos pudimos juntar, convocamos a Geraldina Carnicina, que es la contrabajista, y en su momento a Patricio Crom, que fue el guitarrista que escuchó acá Carlos, y luego Julia, que era la bandoneonista original, se desvinculó del proyecto, y convocamos a Lucía Ramírez, que es quien está ahora en el bandoneón. Así que sí, estoy desde el principio, y bueno, tiene este tiempo, más o menos 3 años, desde que arrancamos, 3 años.
Y Caro, vos, yendo más atrás, justamente, el violín siempre la interpretación del violín la encaraste para el lado del tango desde siempre o no fue así? No fue así, no, no. Yo soy de Mar del Plata, estudié allá, hice la carrera en el conservatorio, que es la carrera está alrededor de la música académica planteada Ujú. en donde yo estudié, así que mi formación original es académica, justo para este programa, Claro, pero con obviamente, otra obviamente. interpretación, es con la música académica, pero la verdad que mi formación así artística y de mi estética musical siempre fue mucho más, o por lo menos lo que a mí me interpeló más, fue siempre más del lado de lo popular. Eh, entonces, en un momento cuando yo había terminado de cursar y me faltaban unos exámenes para recibirme, me convocaron para un trabajo en una comedia musical donde estaban Guillermo Fernández, Alicia Viñola, Federico Mizrahi y Luis Longhi. Y era un musical con todos temas, canciones de tango, la música de la tanguera. Y la verdad que fue una experiencia hermosa y justo me enteré que acá en Buenos Aires iba a haber concurso en la Orquesta Escuela Emilio Balcarce. Tenía una amiga que había hecho la experiencia y que me la súper recomendó. Entonces, al arrancar el año vine y concursé, me fue bien y ese año viajé todas las semanas de Mar del Plata a Capital, porque tenía ganas de eso, de tocar tango, y en Mar del Plata era bastante imposible. Habíamos hecho intentos en un momento con un novio que tuve en ese momento pianista, pero por ejemplo no conseguíamos bandoneonista, era muy difícil la escena del tango en ese momento, Mm. en Mar del. Así que ese año viajé todas las semanas, como te decía, y al año siguiente ya me mudé. Y bueno, aquí estoy. Ujú. Ahí va. ¿Y siempre tocaste el violín? Sí, eso algo recién más o menos dijiste, pero no sé si por ahí en algún Y momento de tu no, vida. no, en realidad, no, mira, yo ahora soy profe también. O sea, como te decía, estudié, me recibí y ejerzo la docencia, que es una parte de mi vida que me gusta muchísimo, a la par que ser intérprete. Y tengo alumnos muy chiquitos, desde 6 años, he tenido alumnos de 3 en un momento. Y mi experiencia fue muy diferente porque agarré el violín por primera vez a los 17 años. Era muy grande para la edad donde se suele empezar estos instrumentos. Sí tenía como mucho estímulo musical familiar, mi mamá es guitarrista, tengo un tío que también es baterista, digo, había algo muy musical en mi familia, en mi casa, y cuando era chica había estudiado guitarra en un momento, pero no tuve mucha suerte con los docentes que tuve y como que eso me alejó de la música. Así que no, empecé a tocar el violín bastante grande y yo toco violín y toco viola, que es dentro de los instrumentos de cuerda, de la familia de cuerda, el que le sigue al violín en registro. El violín es el más agudo y es un poquito más grave está la viola, es un poquito más grande de tamaño. Es un instrumento no tan conocido, pero que es muy hermoso. Y yo en este momento toco los dos casi a la par. Así que, pero bueno, empecé bastante en paralelo con los dos, pero ya siendo casi adulta, una joven adulta. ¿Y por qué esa familia, la familia de los violín y viola, siendo que tus familiares también tocaban e interpretaban instrumentos, pero no esos, para hacer algo distinto? ¿Por qué? Mira, justo es una historia que también se puede vincular un poco con Racing, porque el violín que tengo yo es un violín que apareció en mi casa, o sea, como te decía, voy a tratar de ordenarlo. Mi mamá es guitarrista, nunca se dedicó a profesionalmente, pero toca muy bien. eh, y su abuelo, o sea, el papá, de su mamá, tenía una formación musical muy, muy amplia. Era italiano, se había venido a vivir acá en un momento, y en Argentina, en Mar del Plata, laburaba de otras cosas, pero tenía una formación musical muy buena aparentemente. En un momento vino un hermano y le trajo de regalo un violín.
ese violín que es de que fue de mi bisabuelo, es el violín que toco yo en este momento. Y justamente ese bisabuelo al que no conocí era muy fanático de Racing. Está guardado el carnet de socio, por ejemplo, de él, de ese momento que lo tiene mi abuela, que también es muy fanática. Y fue medio el que fanatizó a todos los demás. De él para abajo, toda esa rama de mi familia se hicieron de Racing muy fanáticamente. Así que es el dueño del violín, el dueño original. No puede ser de otra forma. Racing y el fanatismo vienen de la mano y me la dejaste picando. Yo no quería hacer esta pregunta porque a los invitados anterior le hice yo la pregunta de la relación entre la música y Racing, pero bueno, me la dejaste ahí picando, no me queda otra que preguntarte por tu relación o si de algún modo se relaciona quizás la música y Racing en tu vida. Sí, está ese origen, nunca lo había pensado así, pero bueno, es el origen de las dos cosas, como del racinguismo y del violín en mi vida, vienen de mi bisabuelo, al cual yo no conocí, pero sale de ahí. Y es medio como la canción de Ladia, un bien de familia, me parece, en mi caso. Yo te voy a decir, no soy la más fanática de mi casa, o sea, en mi familia nosotros somos 6 hermanos. La hermana que me sigue a mí es ultra fanática, la que sigue a esa también, mis 2 hermanas menores, mis 2 hermanos varones, bueno, uno sobre todo también es muy fanático, mis sobrinos, o sea, otra relación entre la música y Racing en mi familia, más que en mi vida, es que tengo 6 sobrinos en este momento, que van de los 13 a los 3 meses, de los 13 años a los 3 meses, todos tienen mucha relación con mi mamá, que es la abuela, y suele llevarlos mucho en el auto. Ajá. Se suben al auto y lo que le dicen a mi mamá es, Nona, ¿cantamos una canción de Racing? Se suben al auto y van cantando canciones de Racing, algunas literales y otras que las van como cambiando, las interviene un poco mi mamá para no decir ciertas palabras o ciertas expresiones. Entonces, por ejemplo, una que nos da mucha risa y a mí me da mucha ternura es que soy de Racing porque tengo huevos, dicen, soy de Racing, soy como mi abuelo. La adaptan. La adaptan, inclusive ellos le dicen, cantemos la del abuelo. Como que quedó que era la del abuelo. Claro, yo te digo que igual estoy para las reversiones, porque a mí las canciones de cancha a mí no me gustan, no me gustan las que insultan, de hecho no las canto. Me tenés que juntar con mi mamá, mirá. Claro, me tengo que juntar con tu mamá y podemos tener una charlita con la gente de la cancha para que cambiemos, no creo que nos den bola, pero bueno. Sí, por ejemplo, otra que dicen, bueno, hay una que es bastante, aparte que ni hablar que yo como mujer y diría como feminista tengo muchos pruritos sobre muchas, y hay otra que dicen, el domingo, por ejemplo, a Boca lo vencemos, dice mi mamá. Ah. Y mis sobrinos cantan todos esto, en vez de lo que dice la canción, ¿no? Original, que la deben conocer. Ah, claro. Está bien, buenas adaptaciones, sí, son adaptaciones para... Pero bueno, es algo que vincula las dos cosas, porque es música y de alguna forma, y Racing, y para mis sobrinos es subirse al auto y querer cantar canciones. Otro vínculo que tengo, y también es con el tango, que es lo que yo más hago, es el disco que se hizo de tango cuando Racing se fue a la quiebra, se estaba por ir a la quiebra. Es un disco que se escuchó muchísimo en mi casa, que grabaron Rubén Juárez, Eladia Blasquez, Guillermo Fernández. Me lo sé de memoria y al día de hoy lo escuchan mis sobrinos también. Digo, es un disco que se escuchó muchísimo y que me encanta además, es re tanguero y me parece hermoso eso. No sé si se ha dado en otros equipos. Sí, algo así. El primer invitado, Horacio Cabarcos, contrabajista, ¿no? Estuvo en esa grabación, claro. ¿no? Te quería preguntar, ya que hablabas de los chicos, vos decías que tenés alumnos chicos, realmente chiquitos, y que vos empezaste a los 17. ¿Qué diferencias encontrás? ¿Qué le podés enseñar vos? ¿Qué le enseñás vos que vos no aprendiste? O sea que aprendiste, pero más tarde, ¿no? Sí. Y mira, hay algo de... Yo por un lado me amigué mucho con muchas cosas, porque estuve mucho tiempo pensando que
por una característica mía también, que había empezado tarde o que ya era tarde para hacer muchas cosas, que me ha pasado con la música, con el violín, pero me pasa en otros aspectos, entonces es algo que observo y que lo he ido corrigiendo. Y en este momento creo que cada uno, cada una hace su camino. Entonces, todas las experiencias enriquecen y me han llevado a mí, por ejemplo, a ser la persona que soy, que estoy contenta, y la violinista que soy, que también estoy contenta. Pero como docente sí puedo ver que hay motrizmente muchas cosas que para los chicos son muy simples o que son mucho más naturales o que tienen menos prejuicios a la hora de hacerlas, menos respeto, que en un punto es muy bueno. Yo me acuerdo de aprender cosas y pensar, bueno, pero esto que estoy aprendiendo es muy difícil, y los chicos no se plantean nada de todo eso, o sea, las infancias, digamos, no se plantean el decir, esto lo voy a hacer, pero cuando sepa esto, como que quieren hacer algo, van y lo hacen, y si les sale mal también lo hacen y no les importa mucho. Y eso me parece súper positivo a la hora de aprender, porque se vincula al instrumento y a la música desde un lugar de experimentación y de una falta de respeto que es buena, que es con más naturalidad. Eso creo que es algo que está bueno. Pero, así que eso, creo que es más que nada lo motriz y quizás el tener también un contacto más temprano con el instrumento, lo que yo no tuve y lo que sí tienen los niños y las niñas alumnas. Claro. Sabes que lo que te escuchaba y pensaba en los chicos y chicas que juegan al fútbol, incluso si vos lo ves en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, que la gran mayoría empezaron quizás más grandes a jugar, y eso por ahí se nota, ¿no? Es diferente, es un juego diferente, no tiene por qué ser mejor o peor, y de hecho hoy día les está pasando que los pibes y pibas ya no juegan tanto en los potreros, están mucho más institucionalizados, y en las instituciones los reglamentan mucho más, entonces pierden un poco de la creatividad, y después eso falta muchísimo. Así que nada, como estaba haciendo ahí un paralelismo, ¿no? Un poco entre la música y quizás y el deporte o el fútbol. Sí, ni hablar. Me imagino, no lo sé, pero con esto que decís, algo que se ve mucho más y que por ahí se ve más temprano, el hecho de que se tiren, no sé, de que vayan a trabarlos y que se tiren, como que en general, si uno se vincula más desde lo lúdico y de jugar, ningún nene se va a tirar para perder y para que le cobren falta, sino que lo que va a hacer es querer seguir. Yo tengo un pasado también muy deportista, pero jugué al handball, no jugué al fútbol. Jugaba al fútbol, pero así, jugando justamente. Jugué al handball mucho tiempo, entrené, y era muy impensado tirarte para que te cobren una falta medio inventada. Y creo que la institucionalización, quizá del deporte o la profesionalización muy temprana, un poco debe generar ese tipo de cosas, de alejarte de lo lúdico y del querer ganar por jugar. Caro, te vuelvo al instrumento, al violín. ¿Qué tiene para vos, ¿no? Un instrumento que parece dueño de una gran sensibilidad, por lo menos para mi gusto, como es el violín. ¿Qué magnetismo ha tenido para vos? Supongo que mucho. ¿Y cómo recepciona la gente al violín? Porque con el tiempo antes se lo catalogaba como un instrumento solamente para música clásica, pero eso hace mucho tiempo que ya no es así, ¿no? Sí. Bueno, te respondo como dos cosas diferentes. Como qué tiene para mí. Yo cuando arranqué a tocar fue de una forma muy como pensando en un hobby. Nunca pensé al principio que me iba a dedicar profesionalmente, ni que iba a hacer una carrera ni como intérprete, ni tampoco que iba a terminar la carrera que arranqué, que era el profesorado en el conservatorio. Como que pensé, bueno, termino la secundaria y me anoto acá, y para mí era hacer eso, y de hecho me anoté en 2 carreras distintas, como una terciaria y una universitaria, pensando en qué hacer. Pero la verdad que lo que tuvo el violín y la viola, o sea, y la música en un punto en mi vida fue que fue una de las pocas cosas que nunca me aburren, como que siempre me resultan desafiantes.
como algo que no tiene mucho techo. Me parece que el techo es tan lejano que es medio inabarcable y eso me resulta muy atractivo, en contraste con otras cosas que suelen aburrirme bastante rápido. Así que en mi vida fue un poco eso. Y después, en cuanto al otro que decís de la vinculación de los instrumentos de cuerda, sobre todo con la música clásica, pasó mucho. Justo en el tango se dio un fenómeno medio particular, que es que es una música popular muy compleja, yo creo que es de las más complejas que hay en el mundo, y compleja quizá al nivel de la música académica. Y en Argentina, como todo, se terminó vinculando a un suceso medio socioeconómico, que es que hubo un momento donde músicos de muy buen nivel instrumental, que en general eran inmigrantes, que tenían una formación académica muy buena, no ganaban tanto tocando música clásica como tocando en una orquesta de tango. Entonces, tenían mucho dominio técnico, mucho conocimiento musical y del instrumento, y eso hizo que el género se desarrolle muchísimo y que llevaran a un género que arrancó siendo muy popular y muy simple, mucha complejidad. Entonces tenías de golpe a los mejores músicos de la Argentina tocando por ahí en el Colón y quizás a la noche en un cabaret. Uh-huh. Y es algo que medio se sostiene al día de hoy, digo, yo conozco un montón de colegas que tocan eso. Digo el Colón porque es una cosa de mucho renombre, pero podría ser la Sinfónica Nacional u otros organismos también de mucho nivel, y son gente que son los mismos que después están tocando en orquestas típicas. Y eso le da al género y a la música un desarrollo musical justamente muy grande. Como que se perdió un poco la sacralización de que el violín era para la música clásica, porque quedó muy bien y participa del tango desde los inicios. Entonces, le queda muy bien. Sí, no solo el tango, ¿no? También el folclore y el rock, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, en el tango se da algo de que es un instrumento del género. En el folclore quizá también, pero es otra la técnica. Porque por ahí los violinistas, no lo sé igual, por ahí yo no soy una conocedora tan a fondo del género, pero digo, hay como otras técnicas. Quizás en los últimos tiempos sí son violinistas que tienen mucha técnica y que se dedican a tocar folclore, pero en general es otro la complejidad y otro el conocimiento del género que tienen los violinistas. Uh-huh. En el tango se dio ese fenómeno que te digo, que eran los mismos que tocaban, no sé, sinfonías de Bruckner, terminaban tocando tango y llevando la complejidad que tenían ellos y la técnica a este lenguaje. Buenísimo, Caro, me encantó. Me que estaba escuchando re interesada, además sobre por ahí los orígenes del tango. Eso me pareció súper interesante, y esto de cómo quizás el violín un poco pega con muchos ritmos, géneros sería la palabra. Pero bueno, para cerrar y para terminar esta pequeña charla que estuvo muy linda, te quería preguntar si nos querés decir si van a volver a presentar el disco con el cuarteto, dónde las podemos ver, si tienen alguna fecha pronto o quizás no. Sí, mira, lo primero que puedo hacer es invitarles a que nos sigan en las redes. Bueno, está mi Instagram, que es CaroRodri23, pero el Instagram del cuarteto es Ullman_cuarteto, y Ullman se escribe con doble L y doble N. Ahí siempre vamos a promocionar todo. Ahora, de hecho, hemos subido el disco. Y tenemos varias fechas más chicas. Vamos a estar, por ejemplo, en el Festival de Flores este sábado. Vamos a tocar en otro festival en Quilmes en noviembre. Y estamos planeando hacer una fecha de vuelta de presentación grande para diciembre. Así que bueno, vamos a poner ahí, creo, todas las pilas. Buenísimo. Pero la idea es que sea como fue esta, con las invitadas, una fecha más grande. Tenemos ahora fechitas así dando vueltas. Pero si nos siguen van a poder enterarse de todo. Ahí va, entonces las vamos a seguir en redes sociales para enterarnos. Así que bueno, muchas gracias, Caro, y nada, esperamos cruzarte por la cancha, aunque quizás vos digas que no te gusta tanto, pero con tu vieja. No, igual ir a la cancha me encanta, sí. Y siempre tengo aparte,
me pasa que por ahí, esto sí es como muy, muy cegado y muy fanática, pero en general me pasa que la gente de Racing me cae muy bien y tengo mucha gente que no es que es de las más amigas, pero que son amigos y que siempre está la idea de ir, así que me encantaría ir a la cancha. Y fui varias veces así en familia y me encantó. Así que espero poder ir. Ahí va, sí, es un lindo momento, seguro. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, abrazo grande, Caro. Bueno, muchas gracias por la charla y el espacio, un gusto. Nos vemos. Nos vemos y nos vamos a la tercera tanda del programa. Y después viene otro invitado, porque no paramos hoy. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas. Con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas y atrasan los renglones. Señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy, bajo esta misma luz. Y después de hora y media del programa sobre músicos,
sobre el programa número 24 de Mozart y Corbata, el refugio de la cultura racinguista. Vamos a cerrar con un amigo del Departamento de Cultura e Historia, justamente. Y vamos a ir, como yo decía al principio, que no tocamos hoy, no estamos con instrumentos tan tradicionales. Yo no lo sé, a lo mejor, bueno, me estoy equivocando, pero estuvo al principio un contrabajista, luego una arpista, una violinista y ahora un armoniquista para cerrar. Tenemos al amigo Leo Polio del otro lado para charlar sobre la armónica y para charlar sobre Racing. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo va todo? Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui ahí? Bien. Todo bien. Y bueno, para hablar de la armónica, empecemos. A mí me gusta. Yo sabés que yo tengo una armónica. Y tenía algo para aprender algo y aprendí una canción, creo, más o menos, pero me encanta, ¿no? Pero ¿cuáles son los secretos del instrumento? Porque a mí me fascina el instrumento, pero me cuesta un poco, ¿no? Todo el mundo tiene una armónica en el cajón. Sí, exactamente. Yo tengo una armónica en el cajón, exactamente. No, el secreto, no sé si el secreto, pero lo lindo del instrumento es que, permiso, pero vos soplás, no importa lo que soples o cómo lo soples, suena. Sí, una trompeta la agarrás y no suena, una guitarra la agarrás y no claro, suena, un piano... Hay que afinar, claro. Claro, un piano tiene un montón de notas y podés afinar. La armónica, por lo menos este estilo de armónica, que viene en una afinación Richard, se le dice que, por ejemplo, está en do, no vas a desafinar. Tenés que vas a desafinar en algún momento, pero siempre vas a tener algo cerquita como para caer bien, digamos. Después queda en vos si estudiás, si desarrollás el estudio de la música enfocado a esa armónica o no. Lo que tengo es como blusera, dice que no sé si está en mi, puede ser, no entiendo muy bien cómo son esos temas, ¿no? Sí, las armónicas, las bluseras o diatónicas, que son estas, vienen en distintas afinaciones. Por ejemplo, esta que tengo acá está en do, tengo una acá en si bemol, por ejemplo. Ajá. Si me pongo a buscar, tengo en casi todas las tonalidades. Y después hay otros tipos de armónicas orquestales, o también armónicas para seguir haciendo melodías, como esta que es la cromática, que ahí sí ya es más compleja la cuestión, tenés todas las notas. Tenés todas las notas como en un piano, las notas blancas, las notas negras. Hay armónica de acorde, armónica de bajo. Es todo un mundo la armónica. ¿Y a vos qué te gusta tocar más en armónica? ¿O cómo empezaste? ¿Empezaste porque te gustaba tocar determinada música? ¿O cómo largaste? Empecé porque era un instrumento barato. Sí. Y nada, es a lo que pude aspirar en los primeros años, aprender a tocar, a comprar. Y la verdad porque me gustaba el rock and roll, me gusta el rock and roll, me gusta el blues. Y a partir de ahí, no sé, escuchando los Stones, escuchando los Piojos, la Renga, escuchaba la armónica y sobresalía. Y a partir de ahí pegué una armónica con 11 pesos en monedas, una armónica china, y ahí empecé y no paré más. Sabés que justamente yo este fin de semana, yo había sacado tenía entradas para el sábado para ver en familia, ¿no? Fuimos a ver Ciro y los persas, ¿no? Y de paso nos evitó un poco la mala sangre, aunque estábamos ahí, mi hijo estaba escuchando y viendo en el celular un poco el partido y la verdad que no podíamos creer, venía un gol tras otro, era algo, no sé, inconcebible. Sí, terrible. ¿No? Bueno, pero
viendo, yo le comentaba a mi mujer, le decía, y a mi hijo le digo, qué interesante, por ejemplo, a un grupo como era Los Piojos, como hoy es Ciro y los Persas, la impronta que le da Ciro con el toque rockero, el toque blusero que le da con su armónica, porque no es que hay un temita que tiene un poquito de armónica, es muy importante dentro de la música de ellos, ¿no? Sí, es muy, muy distintivo, es un sello del chabón. Claro. Si bien yo considero que se queda corto en técnica o en muchas cosas, es una cuestión distintiva de la banda que aparte me encanta, no necesariamente tenés que ser un virtuoso para hacer algo lindo, pero está buenísimo. Y esa cuestión popular creo que es lo que hace que llegue el instrumento a un montón de rincones, o por ejemplo, como me llegó a mí, no me llegó ni por el tango, ni por la música clásica, que escucho armoniquistas que tocan música clásica y me vuelan la peluca, o tango y me vuelan la peluca, pero a mí me llegó por el rock and roll y por esta cuestión popular, digamos. ¿Quién es un buen armoniquista o una buena armoniquista? ¿Quién es dentro de lo que sea, dentro de que vos, bueno, ya tenés un tiempo escuchando y en el tema, ¿quién es bueno? No, hablar de bueno o malo, a ver, que Ciro no tenga una técnica recontra desarrollada no quita que no sea lindo lo que hace, o que no me guste lo que hace. Uh-huh. Es más, puedo tocar temas de Los Piojos todo el tiempo con la armónica. Pero sí creo que hay que reconocer, me voy a quedar corto, seguro alguno me voy a olvidar, pero hay que reconocer armoniquistas, todos argentinos, son los que voy a nombrar. Uh-huh. Empezando, bueno, por Hugo Díaz, que es el padre de la armónica. Uh-huh. Pasando por mi amigo Nahuel Percal, mi amigo Cristi Aguirre, mi profesor de la EMPA, Lucas Chamorro, uno de los campeones mundiales de armónica que fue a disputar un campeonato en Alemania y lo ganó, y es argentino, Mariano García del Río, Matías Fernández. Vamos a nombrar a Manu Varela, que es hincha de Racing, que es el armoniquista de la Renga. Ajá. Ajá. Qué sé yo, hay un montón. Mariano Mazzolo, el de la Mississippi, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama? El de la Mississippi era muy bueno, ¿no? Luis Robinson. Luis Robinson, ¿no? No sé, va. No soy. Yo tengo un disco de James Cotton, por ejemplo, sí. Que es un fenómeno del blues, ¿no? Sí, tal cual. No, por suerte hay un montón. Luis, acá fue precursor de la armónica diatónica, uh-huh, junto con Rubén Gaitán. Son como los que todos aprendimos algo de ellos dos, porque fueron los precursores en el rock, digamos. Claro. Así que sí. Y León Gieco también. León Gieco, sí, te iba a decir, por supuesto. Si bien también no es técnicamente recontra virtuoso, popularizó el instrumento. Y eso es muy importante también. Sí, darle popularidad a algo es muy, muy importante, sin duda. Y a vos cuando comenzaste, a profesor, si ibas a profesor o a alguien, ¿qué te decía que era importante saber del instrumento? ¿Qué son las cosas básicas? Ya ni me acuerdo cuando recién empecé, pero tocar. Yo creo que lo básico es sentarte y tocar. Y escuchar otros armoniquistas. Mm. Creo que es lo básico. Tocar y escuchar. Escuchar. La pregunta que te digo, se la hizo Loli a los dos invitados anteriores, te la hago yo ahora. ¿Dónde empieza la relación de la armónica con Racing, no? Si la hay, en tu caso. Lo que pasa es que Racing es transversal a todo lo que pasa en mi vida. Así como vos decías que estabas en el recital y sabías cómo iba el partido, yo a veces me toca
me toca tocar y en el camarín estoy viendo el partido. Termino de tocar y si está el partido, estoy viendo el partido. Y me pasa algo que yo estoy tocando, hoy por hoy no tengo banda fija, estoy tocando de invitado. Entonces, a veces está jugando Racing mientras estoy tocando y entre tema y tema bajo del escenario. Y ahí agarro el teléfono y estoy más preocupado por cómo va el partido que cuando tengo que volver a entrar. Claro. Y los chicos lo saben, no me joden. En otros momentos, no, cuando la banda era mía, no había fechas el día que jugaba Racing. Puedo poner una fecha el día de cumpleaños de mi novia, pero no el día que jugaba Racing. Claro. A todo artista le pasa lo mismo, ¿eh? Pero muchísima gente que está en todas ramas de la cultura que le suceden esos temas, ¿no? Cada día más, ¿no? Tal cual. Tengo partidos grabados en la memoria de estar tocando y que se estén desarrollando los partidos. No vamos a indagar en eso porque algunos no me generan lindos recuerdos. La relación con la cultura y después estar con el Departamento de Cultura ahora te ha llevado a entusiasmarte más con la armónica o a entusiasmarte más con Racing y la armónica. Te digo la verdad, yo lo que quise hacer, ni bien entré al departamento, fue abrir un taller de armónica para los socios del club y para la gente de Avellaneda en líneas generales, y que a partir de la armónica se pueden llegar a acercar al club. Y lamentablemente, cada vez que quise desarrollar el taller, que era los miércoles, por cuestiones de espacio no lo podía llevar adelante. O molestaba porque había una reunión en el tercer piso, o molestaba porque en el segundo no se puede porque están laburando. Entonces me generó una cuestión de frustración esta cuestión de relacionar a Racing con la armónica dentro del Departamento de Cultura. A tal punto que hay espacios en la sede, como la oficina que está al lado de la academia, que la podríamos estar usando tranquilamente y lamentablemente está ocupada por un policía que no tiene nada que hacer en una oficina del club. Sí, eso suele suceder en el club. Ni hablar que, perdón, se me cruzó el gato. Ni hablar que en el primer piso también podría, si bien ahora se está desalojando y aparentemente nos lo van a ceder, también está en desuso la sede. Y eso la verdad que en vez de incentivarme, medio que me tiró para atrás. Yo fui con toda la intención de formar un ejército de racinguistas, de armoniquistas, y no lo pude lograr. Bueno, pero esas cosas, vos viste, es tener mucha perseverancia en el club. Te lo digo porque, yo sí, empecé a hacer actividades hace muchos años y algunas cosas se pueden, otras no. Pero hay que darle para adelante. Sí, hay que ir empezando ganando los espacios. Sí, por supuesto. Volviendo a lo que es la armónica, vos en los recitales, vos decías que a veces estás de invitado, antes tenías una banda, banda de rock, de blues, de ¿qué tocan? ¿Qué tocas vos? Mirá, ahora estoy tocando con la banda que más fijo toco, es Francheros, que es la banda de Franchi Barreiro, ex Mancha de Rolando. Y ahí tocamos rock canción. Me suelen invitar los chicos de Mendigando también, que tocan rock and roll. Mis bandas propias, he tenido bandas desde hard rock hasta rhythm and blues. Pasando
poquito ahí por el jazz. Así que por ahí va la cuestión. Desde el rock en sus variantes y fusiones que puede llegar a haber. ¿Y cómo ves la relación de todo lo que es el rock, el blues, relacionado a Racing, de tantos músicos, de tanta... No la tuya en general, digo, no la tuya, sino en general, digo, ¿no? La cantidad de músicos hinchas de Sí, Racing que hay, tanta ¿decís? cantidad que siempre ha habido, ¿no? Tanta relación con la música. Antes, al principio del programa, el invitado nos hablaba de la relación del tango, de tantos tangueros que hay. Sí, tal cual. Hay muchísimos tangueros, metaleros, y de todos los géneros que están allende o relacionados al rock, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, lo mencioné a Manu de la Renga, lo mencioné a mi amigo Franchi, que también es hincha de Racing, músico de Vox Day, bueno, Chizo también es de Racing, Cerati era de Racing. No, es tremenda la cantidad de músicos hincha de Racing y dentro de la escena rock es tremendo. Y encima está buenísimo porque cada vez que te encontrás con algún colega que es hincha de Racing, en vez de hablar de música, hablas de Racing. Se termina hablando de Racing, me imagino, Sí, claro. sí, tal cual. Me pasó el otro día que fui a ver una banda y había un armoniquista, empecé hablando de la armónica y después me di cuenta que era de Racing, no hablé más de la armónica, hablé de Racing. Y después, yo no sé, ¿hace cuánto que que tocas armónica? Más o menos, ¿no? Y más o menos a los 14, 15 años empecé a tocar la armónica. No hagamos cuenta, porque... Hace unos años, digamos. Hace unos años. Escúchame, ¿y qué con el tiempo, con el paso del tiempo, qué te ves que tenés que mejorar o que te sentís o que te sentís conforme o el instrumento siempre da para mucho más? Siempre da para más, siempre da para más. No, conforme la verdad que no me siento nunca. Es como ir a ver a Racing. Vos podés ganar 3 campeonatos seguidos y hasta querés ganar un cuarto. Sí, sí. No, conforme creo que no voy a estar nunca. Lo que sí me pasa que a veces escucho grabaciones o me junto con gente a tocar, con gente con mucha trayectoria también a tocar y les agrada y a mí me puede llegar a agradar lo que escuché que hice. Y eso me deja un poco conforme. El departamento hizo varias actividades. Vos estuviste tocando en Racing, ¿o no? Volvimos a llevar el rock a la sede de Racing Sí, después de un montón de claro, años. yo esa no fui, pero sé que hubo una actividad interesante, o un par, ¿no? Más que una. Sí, había... tocaron 3 bandas, 2 en las que participa Payito, que también es colaborador del departamento, y yo ahí toqué con mi banda, que ahí sí era un músico fijo en la banda de Rhythm and Blues que se llamaba Desequilibrados, que bueno, ahí en el tercer piso, ¿no? En el tercer piso. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Sí, estuvo muy bueno, se llenó, la gente la pasó bien, se le devolvió un poquito al club de vida y de rock and roll. Bueno, buenísimo, Leo. Ojalá que a mí me gustan todos esos eventos. Yo he estado mucho laburando tanto en el Departamento de Cultura como en Historia, pero ahora soy sinceramente un espectador. Me gusta ver las actividades. A mí me gusta no solo no militar, más allá de militar, sino ver las actividades, ¿no? Me gusta, disfruto mucho. Así que ojalá haya muchas más actividades relacionadas a la música, al rock y a todo lo que puedan, ¿no? Obviamente. Así que... Bueno, aprovecho y te tiro una primicia. Entonces. Dale. El 14 de octubre, primer sábado de octubre, segundo sábado de octubre, perdón, vamos a hacer una varieté donde va a tocar una banda de rock, va a tocar una banda de tango, va a haber distintos artistas, monologuistas, poetas, así que... 14 de octubre. 14 de octubre, se viene una fechita con mucho arte
y mucho... Tercer piso de la sede. Tercer piso de la sede de Avellaneda. Perfecto, voy a de foto también. Voy a estar, indudablemente voy a estar. Voy a estar ahí. Un gustazo, Leo, un gustazo tenerte acá charlando un rato en este programa sobre músicos y músicas de Racing. Encantado de que estés aquí en Mozart y Corbata. Bueno, gracias por pensar en mí como músico. Por supuesto, por supuesto. Abrazo grande. Un abrazo. Saludos a todos ahí. Diego, vamos al Arcón. Vamos al Arcón hoy, que tenemos, como siempre, esta vez, bueno, como siempre, hoy hemos vuelto, porque hubo un par de semanas realmente que lo rescatamos al Arcón no nuestro, sino fuimos a otras fuentes. Esta vez sí volvemos a nuestro Arcón y nos parecía más que interesante, imperioso, recordar a un querido jugador de fútbol que nos dejó en la semana pasada, ¿no? Y déjame también sumarte de que Racing no hizo nada. Sí, yo no... es un poco lo que decía al principio, que hablaban de identidad, pero bueno, la identidad es conocer a los jugadores, total, saber quiénes eran, conocer la historia de Racing. Conocer la historia. Racing no nació en el 2014. Claro, exactamente. Parece que hicieran ver que el predio, que todo apareció cuando... Y es Néstor Sicher, obviamente, y lo tenemos en el recuerdo. Yo le hice una nota hace mucho tiempo cuando él estaba en las divisiones inferiores en Claypole. Fui a Claypole, creo que fue en el 2006, por ahí. Fui ahí a Claypole y charlamos, pero obviamente, ¿qué le pregunté para que me cuente? Que me cuente el gol de siempre, de él para siempre, el gol Atlanta. Atlanta en cancha de River. Exactamente, ahí va. No era un goleador, no era un jugador que pateaba tiro libre, que pateaba penales. Entonces, bueno, lógicamente que ese gol fue como que me ha tocado con la varita mágica, ¿no? De que me tocó en esa jugada patear al arco y tener la suerte. ¿Cómo fue y yo recuerdo que fue un córner. Fue un córner que tuvimos a favor a los 20 minutos. Cordero me la toca cortita, sorprendiendo porque nadie me salió y bueno, agaché la cabeza y le pegué fuerte y bueno, tuve la suerte de que se metió en el ángulo. Y bueno, que ese haya sido el único gol del partido. Sí, ya te lo... Que con ese resultado Racing haya ascendido, bueno, significó mucho para mí y para la gente de Racing, ¿no? Bueno, y de Mozart y Corbata lo mínimo que podemos hacer es recordarlo, recordar su voz y recordar un gran tipo, un tipo muy simple, que venía de Lanús con Horacio Tadía y que bueno, hizo ese gol que queda en el panteón de los grandes goles de toda la historia de Racing, que nos hizo volver en ese partido con Atlanta. Estamos terminando el programa, el número 24 de Mozart y Corbata, el refugio de la cultura racinguista. Es probable, no es seguro, pero es probable que la semana que viene sea la segunda parte de los artistas visuales. Vamos a tener artistas visuales. No está 100% confirmado, vamos a ver con Loli, pero creo que sí. Hoy, Diego Cariolo en la operación técnica, Loli Insúa y quien les habla, Carlos Graneri, en la conducción. Y cerramos ¿con quién? Justamente con intérpretes que estuvieron, gente que estuvo invitada hoy. Hoy está el Cuarteto Ullman. Cerramos con el Cuarteto Ullman, con su violinista de Racing, con Caro Rodríguez, que tocan un tema que lo sacaron reciencito. Ella comentaba que habían presentado un disco. Bueno, es uno de los tracks que es un tango más que tradicional, con unas versiones muy, muy buenas que hacen ellas. El tango es La Pulpera de Santa Lucía. Hasta la semana que viene con Mozart y Corbata.